Cuando Pedro Infante se iba de este mundo en 1957, no solamente se iba un ícono, sino también un presunto padre. Después de su perecimiento aparecieron más de 40 hombres y mujeres que aseguraban que eran hijos de Pedro. Sin embargo, mientras el actor estuvo vivo, solo reconoció a 5 hijos biológicos y a uno adoptivo. Ellos, Guadalupe Infante, a Graciela Margarita, a Pedro Jr. y a Guadalupe Torrentera e Irma Infante. Asimismo como a Dora Luisa, la sobrina que adoptó. Se tiene entendido que la primera novia oficial que tuvo fue Guadalupe López, con quien tuvo a Guadalupe Infante cuando tenía 17 años. Pero ese amorío de juventud terminó cuando en 1937 conoció a María Luisa León Rosas, su primera y única y legítima esposa. Con ella decidió mudarse a México y fue allí donde juntos adoptaron a Dora Infante, quien es la hija de la hermana del actor, de la cual hasta el día de hoy se tiene muy poca información. Pero aquel matrimonio llegó a su fin cuando María Luisa, esa mujer valiente y echada para adelante, le dijo no más a Pedro cuando descubrió que tenía un romance con una bailarina llamada Guadalupe Torrentera. La misma en ese entonces tenía apenas 15 años. Y Pedro le dijo, ahí te ves. Así que junto a Pedro Infante, Guadalupe Torrentera tendría a Graciela Margarita, a Pedro Jr. y a Guadalupe. Vale recordar que la primera, Graciela, perecía a los 10 meses de haber nacido. Así que el mundo del espectáculo siempre ha tenido una incógnita sobre qué fue de la vida de los hijos de Pedro Infante. Sobre todo del varón, Pedro Infante Jr., ese mismo que se hizo conocido, mas no famoso, en los años 80, cuando se presentó en una que otra gallera y palenques. Se dedicó a ser cantante toda su vida, pero nunca logró tener éxito como el de su padre. Y sobre él se tiende una oscura teoría. Aunque su hermana siempre ha defendido que pereció de neumonía, hay quienes dicen que él mismo se cegó la existencia. En 2009, en un hospital lejano en Los Ángeles, California, a la edad de 59 años. Aunque eso nunca se ha confirmado. Primero porque fue en 2009, hace más de 16 años. Y su hermana Lupita siempre ha tenido eso guardado herméticamente, como secreto familiar. De Lupita sí se conoce un poco más, ha sido actriz y también cantante. Sin embargo, su carrera no ha sido tan exitosa y ni siquiera llegó a tener el impacto que la de su padre. Por último, lo que se conoce de Irma Infante, la hija, producto de la relación con Irma Dorantes, es que actualmente tiene más de 70 y se ha destacado como actriz de televisión y también de doblajes porque maneja muy bien el inglés. También se conoce que debutó en el cine en el año 1985 con El Judicial 2. Y claro, un montón de nombres. Por eso precisamente aparecía en los años 80 un tal Antonio Pedro, un tipo con gran parecido físico a Pedro Infante y voz similar, lo que alimentó teorías conspirativas de que Pedro Infante no pereció en el 57, pero simplemente fue identificado como un imitador y él siempre lo reconoció. También se dijo que tuvo un hijo Pedro Infante con la hermosísima española Carmen Sevilla. Sin embargo, en 2009, su único hijo varón, Pedro Infante Jr., perecía de manera misteriosa, ya que mientras que su familia aseguró que tuvo problemas de salud, una neumonía que lo mantuvo internado en un hospital en Los Ángeles, otros señalan que se cegó su existencia. Pero de eso ya ha pasado muchos años, más de 16, del trágico perecimiento de Pedro Infante Jr., quien siguió los pasos de su famoso padre y debutó en la actuación. Y tuvo varias participaciones también en exitosas películas. Tenía 59 años y desde entonces ha sido un misterio lo que le pasó, ya que su familia lo primero que hizo fue pedirle a los medios de comunicación que no juzgaran a su hermano, pues él había sufrido mucho en la vida por ser hijo de Pedro Infante. Total, en aquel año sus restos fueron trasladados a Querétaro,
donde reposan en el panteón del municipio de Amealco. En cuanto a su vida personal, Pedro Infante Jr. dejó un retoño a Guadalupe Lupita Infante Esparza, hija de Marisol Esparza y de Pedro Jr. Lupita nació en el 87. Un par de años después, sus padres se habían separado. De la hija de Pedro Jr. sonó mucho en 2017, cuando quedó finalista en La Voz México. Y todo el mundo pensaba, wow, será la heredera de la música de Pedro Infante. Así que el hijo de la sombra de Pedro Infante comprendió quizá que en México no hay nombres que pesan como montañas. Y uno de ellos es Pedro Infante. Su voz quedó flotando en las cantinas y en las viejas radios o en las películas viejas. Pero los ídolos también dejan herencias difíciles, entre ellas el nombre. Ese nombre lo llevó su único hijo varón, Pedro Infante Jr. Nacer con ese apellido para muchos era gloria. Pero siendo hijo de Pedro Infante era como venir al mundo con una canción ya escrita. El público esperaba verlo cantar igual, actuar igual y sonreír igual, pero la vida rara vez copia los milagros. Pedro Infante Jr. heredó el rostro moreno, la mirada intensa y hasta ciertas cadencias de la voz. Pero la comparación era inevitable. Cada escenario tenía una pregunta invisible. ¿Es como su padre? Y nadie puede ser igual a una leyenda. Quizá ese fue el error atribuible del público hacia un hombre que simplemente quiso ser el mismo. Durante décadas trabajó en el cine e hizo una cantidad de películas. Sí, y cuando digo cantidad es cantidades. Actuó en Los Verduleros, en El Agente Viajero, en Los Desarraigados y en un montón de novelas también. Ahí estaba él. Pero el peso de una vida, sí, el peso de toda una vida. Los años pasaron y la industria cambió. El cine mexicano ya no era el mismo de la época de oro que había hecho inmortal a su padre. Y el nombre Infante seguía siendo grande, demasiado grande. Su hermana Lupita contaría tiempo después que Pedro había sufrido mucho a lo largo de su vida. No siempre es fácil caminar con la sombra de una figura tan monumental. Así que el eco de los nombres nos deja una enseñanza, que hay historias que parecen escritas por el destino. El padre había sido una de las voces más queridas de México. El hijo vivió tratando de encontrar su propio lugar bajo el cielo. Quizá su vida fue una lucha entre dos identidades, ser Pedro Infante y al mismo tiempo ser el mismo. Porque a veces los apellidos famosos son como canciones eternas. Hermosas, sí, pero imposibles de repetir. Y así quedó la historia de Pedro Infante Jr., un hombre que vivió bajo la luz inmensa de un ídolo nacional y cuya vida recuerda que detrás de los nombres legendarios también existen destinos humanos frágiles y profundamente solitarios. Así la historia de Pedro Infante Jr. quedó como una de esas tragedias discretas del espectáculo. Un hombre que pasó años intentando honrar un nombre inmenso. Un hombre que cantó en cantinas de ficción, lloró en escenas de cine y siguió caminando bajo la memoria de un padre que para México era casi eterno. Pero que al final la vida le recordó una verdad muy mexicana. No cualquiera puede cargar un apellido que ya es historia. Y así terminó su historia, sin más allá y sin más acá. Como si el eco de aquella leyenda llamada Pedro Infante hubiera sido demasiado grande para el corazón de un hijo que solo quería quizá ser recordado por sí mismo. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia.
No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.